La desigualdad no es ajena al ámbito del mundo del derecho, y es que muchas veces las mujeres hemos recibido comentarios acerca de lo difícil que es destacar en un mundo dominado por hombres e incluso nuestro propio entorno se preocupa por nuestro futuro. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa Núñez y el día de hoy, en nuestra sección Pausa por tus derechos, abordaremos la temática de mujeres en el arbitraje. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Esther Sagaceta. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Pausa Legal. Buenas tardes, Kiara. Muchas gracias a ustedes y a la asociación en general por invitarme a participar de Pausa Legal. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Y bueno, para comenzar, me gustaría que nos comentara qué es el arbitraje y qué tipo de controversias soluciona. El arbitraje, como tú misma lo has señalado, Kiara, es un mecanismo de solución de controversias en la que un tercero, que puede ser un miembro único o un tribunal conformado por tres miembros, resuelve justamente una disputa entre dos partes o entre más partes. Y la particularidad del arbitraje se encuentra en que es una jurisdicción reconocida por la Constitución. Entonces, se podría decir que tiene un símil con el Poder Judicial o con el fuero militar. Lo importante del arbitraje es que al ser reconocida como una jurisdicción en la Constitución, lo que se resuelve por un tribunal arbitral tiene calidad de cosa juzgada y por ende es obligatorio para cualquier otro tribunal, y también que tiene título ejecutivo, es decir, las partes pueden recurrir posteriormente al Poder Judicial a que ese título se ejecute en caso la otra parte pues no lo cumpla. Y también, si bien el arbitraje te ofrece algunos beneficios, que es, por ejemplo, la celeridad con la que se lleva o la eficiencia con la que se puede llevar el proceso, ¿no? En el Perú, un proceso judicial puede tardar años en ser resuelto, mientras que un arbitraje se puede resolver, si es un arbitraje de emergencia o un arbitraje acelerado, puede durar meses, o si es un arbitraje regular, puede durar, por ejemplo, no sé, un año o máximo un año y medio. Entonces, la celeridad que te brinda este proceso es muy valiosa, teniendo en cuenta que hay muchas empresas o inversionistas que necesitan que sus controversias sean resueltas fácilmente y rápidamente. Entonces, se podría decir que tiene aspectos muy valiosos como la celeridad o como el tema de que tiene calidad de cosa juzgada lo que allí se resuelva, pero también tiene aspectos que pueden resultar complicados para personas privadas como nosotros, que es el tema de los costos. Creo que otra de las preguntas que teníamos era qué tipo de controversia se puede resolver en el arbitraje. Las controversias básicamente se dividen en dos. En un arbitraje tú puedes ver un arbitraje de inversión, que es cuando un inversionista extranjero demanda a un Estado. Y también pueden haber controversias comerciales, que son las más comunes, por así decirlo, porque se dan básicamente entre empresas. Claro, y ahora, en base a esta introducción que nos has brindado, me gustaría también saber cómo es que fue tu paso por la facultad y sobre todo, cómo te acercaste al arbitraje. Bueno, mi paso por la facultad me ayudó a encontrar que habían otros mecanismos alternativos para solucionar controversias, ¿no? Y cuando uno es chico, por así decirlo, suele conocer únicamente el Poder Judicial. O sea, ¿dónde resuelves una controversia? Te vas al Poder Judicial. Y en verdad descubres en la universidad que hay 10.000 caminos previos o adicionales a los que uno puede recurrir, sea la mediación, la conciliación o en este caso el arbitraje, ¿no? Y descubres que los puedes usar en cualquier ámbito. En verdad, yo recuerdo haber visto mediación en temas ambientales, hay mediación en temas laborales, y descubres que también hay un ámbito del arbitraje en el cual tú puedes arbitrar cualquier cosa que sea materia disponible, por así decirlo, bajo el ordenamiento civil. Y aparte en la facultad hay muchos profesores que son árbitros. Y entonces al empezar a crecer en la malla curricular y empezar a llevar cursos con estos profesores, te das cuenta pues de que puedes tener algún desempeño o alguna carrera profesional enfocada en el arbitraje. Y básicamente me ayudó también el tema de la participación en YUS. Yo soy ex asociada de Yuset Veritas y me acuerdo haber tenido eventos o haber leído artículos de la asociación relacionados a esto. Mayormente Yus busca como los temas que están en tendencia, por así decirlo, en ese momento para hacer eventos relacionados a ello. Qué interesante lo que nos comentas, Esther, sobre todo en el aspecto de cómo es que te vas asociando con este ámbito nuevo para muchos de nosotros, porque como bien indicas, pues recién se está haciendo más conocido, ¿no? O sea, en realidad para la mayoría es más fácil asociar el hecho de resolver conflictos con el Poder Judicial sin saber que en realidad contamos con una variedad de medios que nos permiten llegar al mismo fin, ¿no?
Entonces, ahora abordando el tema de las posibilidades de sobresalir para una mujer en este mundo del derecho que históricamente ha sido liderado por hombres, ¿cómo una mujer puede llegar a ser árbitra y cuál consideras que es una de las mayores dificultades que tenemos para afrontar en el camino? Bueno, en toda carrera o profesión lo que básicamente se requiere para crecer es preparación y dedicación, ¿no? Los árbitros son personas que resuelven una controversia, en este caso, como te decía, de empresas o de estados e inversionistas. Entonces, estamos hablando de controversias que suelen ser de cuantías altas. Y para ello uno tiene que estar especializado en lo que va a resolver. Cada rama puede ser evaluada de manera diferente y hay que tener mucha precisión para las normas, para los decretos supremos, para conocer la normativa internacional en general. Y decía que lo importante es también ser conscientes de que en el arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, tú como árbitro eres escogido por las partes. O sea, son las partes quienes te designan. Y para que una parte te designe, tú tienes que ser miembro de una nómina de árbitros o tener pues el perfil profesional para que las partes decidan que si bien no estás en este registro, igual seas parte de su arbitraje. Y para ello tienes que formar un perfil y prepararte constantemente, ¿no? Entonces es un camino largo para ser árbitro reconocido, pero el estándar de la calidad y los conocimientos suele ser alta, entonces mi mayor recomendación es simplemente enfocarte en especializarte, en conocer de todo un poco y la dificultad que se podría afrontar en el camino, creo que si me lo preguntas desde un enfoque de ser mujer, es justamente la introducción que tú dabas, ¿no? El derecho en general es una carrera que suele estar llena de sesgos que a veces han llevado a que las mujeres sean juzgadas de manera prematura, por así decirlo, o que no se considere que estamos lo suficientemente calificadas para realizar algo. Yo creo que hoy en día estos sesgos, al menos en el arbitraje, han ido desapareciendo poco a poco, pero creo que es una dificultad, como decía anteriormente, con preparación, especialización y dedicación en el trabajo, se está demostrando que objetivamente tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades. Claro, y ahora en base a lo que nos has mencionado con respecto a esta situación, ¿cuál consideras que sería una medida importante para adoptar en relación a la contribución de la promoción de las árbitras? Algo que empezaron a adoptar los centros de arbitraje desde hace ya algunos años es establecer criterios objetivos para nombrar árbitros. El centro de arbitraje anteriormente no tenía un mecanismo muy claro de cómo se hacía esta designación. Hoy en día, los centros de arbitraje más grandes del mundo han logrado establecer un mecanismo en donde los criterios sean puramente objetivos, que evalúan básicamente la aptitud del árbitra, la naturaleza de la controversia, es decir, en qué está enfocada la controversia, y también la disponibilidad que puede tener el árbitro o la árbitra. Entonces, usando estos parámetros puramente objetivos, por ejemplo, el boletín anual de la CCI demostró que el 40% de árbitras designadas por el centro eran mujeres en el 2021. Creo que en el 2022 el número ha crecido un montón. En Perú eso no ocurre. O sea, lamentablemente los centros que tenemos ahora no tienen este mecanismo. Entonces, se está trabajando en ello. Ahí empiezan a surgir criterios muy subjetivos y es ahí donde pueden primar los sesgos. Entonces, yo creería que primero se debería adaptar estos sistemas internacionales que ya tienen cierta cantidad de años. Y también el reto está en que no solo jueguen este papel de lucha los centros de arbitraje, sino también los estudios y los clientes, ¿no? Cuando uno como estudio asesora a un cliente, debe ser consciente de que si hay un árbitro calificado por recomendar al cliente y es mujer, eso está perfecto, ¿no? No se debe preferir un hombre por una mujer simplemente porque es hombre. Claro, definitivamente es importante también promover esta implementación de criterios objetivos, como bien lo has señalado, pero sobre todo también la importancia de concientizar, ¿no? En el ámbito laboral, o sea, el hecho de que sean los mismos estudios, los mismos asociados, los que promuevan justamente el hecho de que ya no sea solamente pensar en el varón como la figura ideal para desempeñar un rol en el derecho, sino que ya se base únicamente en criterios objetivos que, como bien has mencionado, tienen que ver con el desempeño, con la experiencia, con el conocimiento que uno tiene para desempeñar este rol. Finalmente, me gustaría que nos mencionaras qué consejo les darías a los jóvenes y especialmente a las mujeres que les gustaría desempeñarse en el arbitraje. Creo que el primer consejo que les daría es un consejo muy personal de no tener temor. Creo que el mundo
desde muy chicas nos ha enseñado que hay ciertos patrones de conducta, ciertos estándares de conducta que debemos cumplir y la verdad es que esos patrones ya quedaron en el pasado, ¿no? Hoy en día yo podría decir que hay muchas árbitras mujeres que admiro y que tienen un perfil profesional impresionante. Y ya un consejo más profesional, como decía en las preguntas anteriores, hay que especializarse y trabajar mucho en un perfil de árbitro, ¿no? El perfil de árbitro que uno desee tener. Hay muchos, si ya nos enfocamos en la parte de los estudiantes, de los jóvenes, hay grupos de estudio a montones hoy en día, hay instituciones que se especializan en arbitraje o grupos de jóvenes que están especializados en arbitraje, hay cursos de arbitraje para llevar en línea y también quizá participar en MOOCs. Yo participé con el equipo de la universidad en el MOOC Madrid y yo creo que eso me dio un símil de cómo podría ser la vida del arbitraje cuando egrese, ¿no? Claro, como bien mencionas, hay múltiples oportunidades para poder abordar esta nueva área del derecho, ¿no? Bueno, finalmente me queda agradecerte, Esther, por tu participación en este episodio. Estamos seguras de que este episodio ha servido para absolver muchas dudas sobre el arbitraje y el rol, sobre todo, que está desempeñando en la actualidad la mujer en esta área del derecho. Y te dejo un espacio para tus últimas palabras. Bueno, simplemente agradecer nuevamente por la invitación a Pausa Legal y en general a la asociación Joseph Veritas, e invitarlos en general a los jóvenes a participar o a conocer un poco más del arbitraje. Como decía, de pequeña yo estaba vinculada únicamente al Poder Judicial y para mí las controversias se iban a archivarse ahí. Hoy en día creo que hay muchos mecanismos que nos pueden brindar una esperanza de que las controversias se resuelvan más fácilmente, ¿no? Porque controversias siempre van a haber, somos seres humanos, pero la idea está en encontrar solución al conflicto. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes, Pausitas, por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.